salvatge amor del que érem abans. Cada pas em porta algun instant. Jo t'espero aquí a prop del mar. Potser només estàs fent tard. A la lluna d'estiu, als teus ulls quan em El sol toca les onades mentre ens llancem sense mandra, a sota l'aigua el teu cos brilla salvatge. El sol toca les onades mentre ens llancem sense mandra, a sota l'aigua el teu cos. Bienvenidos a Tortas Libros. Amb tu me'n vaig, negociar de Berlín, de París a Pequín, anem més lluny. Amb tu me'n vaig. Quería que esta reseña fuera especial y de hecho creo que es la reseña más especial que he grabado. Es la primera vez que salgo al exterior a grabar. He salido de mi zona de confort y he ido a mi Walden, de alguna manera. Estoy en el llac d'Angolastès, un lago que se encuentra en la parroquia de Escaldes-Engordany, donde yo vivo. Solo está a unos 15 minutos del centro de la capital del país. Y hoy que es sábado, por ejemplo, se pueden ver a muchas familias, a muchos niños que vienen aquí a pasar el día. Es un lago que me vio crecer a mí. Yo ya venía aquí de niño y por esto se me ocurrió venir aquí a grabar una reseña muy especial para un libro que lo merece. Yo ya lo tenía pendiente cuando Barbuse, un blog que organizaba lecturas ilustradas y guiadas de libros tan complejos como Don Quijote o la Divina Comedia, propuso como su última lectura ilustrada Walden de Henry David Thoreau. Ya antes de empezar dijo que esta sería la última lectura ilustrada que organizaría y después de esta abandonaría el blog para seguir leyendo de una forma más íntima. Antes de empezar esta reseña me gustaría agradecer a Barbuse no solo por la extraordinaria lectura ilustrada que nos brindó con Walden de Henry David Thoreau, sino también en mi caso la de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Cuando empezamos a leer este libro no sabíamos lo adecuado que sería por los tiempos que venían, y es que llegó la crisis del coronavirus, todos estábamos encerrados en casa, veíamos la primavera con todos sus colores, ahí afuera en los parques, los almendros florecidos, y nosotros estábamos encerrados en casa y quizá por primera vez le dimos valor a la naturaleza y lo que nos brinda cada día. Y desde el confinamiento, leer este libro realmente me impactó muchísimo. Pero esta reseña no será solo especial por el espacio en el que estoy, sino también por el formato. Al principio empezaré haciendo una reseña convencional del libro para luego exponeros las ideas que me han parecido más relevantes del libro a partir de 10 premisas con 10 fragmentos. Si lo sé hacer todo bien, encontraréis todas estas premisas en la caja aquí debajo del vídeo para que podáis ir directamente a las ideas que más os llamen la atención por si no queréis ver todo el vídeo, que ya preveo un poco largo. Henry David Thoreau fue un filósofo, agrimensor, fabricante de lápices que vivió en Nueva Inglaterra entre los años 1817 y 1862. Se había dedicado a fabricar lápices en la ciudad de Concord y de alguna manera Henry David Thoreau también revolucionó la industria del lápiz en serio. O sea, si vais a la página de Wikipedia de lápiz, está ahí Henry David Thoreau, porque descubrió la manera de hacer un buen lápiz
problemas de venir un sábado, gente con su música. Ni aquí puedo encontrar la paz. Thoreau encontró la paz en Walden, yo no la encuentro en Angulas Test. Pues bien, descubrió cómo hacer un buen lápiz con grafito de baja calidad utilizando arcilla como cubierta. Pero bueno, la historia de Henry David Thoreau con los lápices ya es otra historia. Henry David Thoreau también fue un hombre muy implicado con su época. Tenía muy claro que para cambiar el mundo tenía que empezar cambiándose él mismo, deconstruyéndose de alguna manera, dando ejemplo y siendo siempre muy coherente consigo mismo. Una vez un recaudador de impuestos local le exigió 6 meses de impuestos impagados y él se negó a pagar impuestos a un país que entraba en guerra con México para invadir territorio mexicano, o un país que directamente comerciaba con seres humanos, la esclavitud. Henry David Thoreau, de hecho, fue parte del conocido como ferrocarril subterráneo, una red de abolicionistas que ayudaba a negros a escapar de la esclavitud. Sobre el ferrocarril subterráneo os recomiendo muchísimo el ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead, y también aparece en Beloved de Toni Morrison. Ya centrándonos en este libro, Henry David Thoreau era también filósofo. Se llevaba muy bien con un poeta que se llamaba Ralph Waldo Emerson y estaba dentro del movimiento filosófico trascendentalista, al que también pertenecen escritores como Walt Whitman o Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas. De hecho, Henry David Thoreau se llevaba muy bien con el padre de Louisa May Alcott y jugaba con ella cuando ella era pequeña. Los trascendentalistas creían que todas las personas llevan al Dios dentro de sí, que Dios no necesita intermediarios, sino que todos llevamos a Dios dentro de nosotros, y confiaban mucho en la intuición y por lo tanto en todo lo que es la naturaleza. Creían que Dios se manifiesta a través de la naturaleza. En un momento dado, Henry David Thoreau decidió dejar su vida familiar en Concord, dejarlo todo, e instalarse en una casa cerca de una laguna cercana a Concord, aunque rodeada de naturaleza, llamada Walden. En un terreno de su amigo Emerson, construyó él mismo con sus propias manos una cabaña, se instaló el día 4 de julio de 1845, casualmente el día de independencia de los Estados Unidos, y se pasó viviendo allí 2 años y 2 meses. ¿Qué hizo durante esos 2 años y 2 meses? Henry David Thoreau no se aburrió. Contemplaba la naturaleza, contemplaba el paso de las estaciones, recibía visitas de su amigo escritor Emerson, conocía a sus vecinos, a los trabajadores que venían a la laguna, por ejemplo, en invierno a extraer hielo para las regiones más cálidas de los Estados Unidos, y sobre todo le permitía ver la vida desde fuera, analizar la sociedad desde fuera, desde la paz que te ofrece la naturaleza. Viendo un ritmo más lento, se dedicó a pensar en el rumbo de la sociedad, en cómo el ser humano estaba dando la espalda a la naturaleza, sin darse cuenta de que el ser humano forma parte de la naturaleza. Pero ya me estoy anticipando. Walden, su libro más conocido, es la conclusión de ese experimento que duró 2 años y 2 meses. Ese experimento que Henry David Thoreau utilizó para demostrarse a sí mismo que se podía vivir de acuerdo con las corrientes trascendentalistas, vivir cada uno de su propio trabajo, no estar tan pendiente de acumular objetos y riquezas y vivir la vida tal y como uno quiere, en su caso disfrutando de la paz y la armonía de la naturaleza. Walden son sus memorias mientras vivía en el lago Walden. El primer capítulo es el más extenso, se titula Economía, pero más que economía, que también habla de cómo funciona económicamente, por ejemplo, la construcción de su casa. Hace un detalle minucioso de cada uno de sus gastos para demostrar que es factible vivir así. Y no solo es factible, sino que además es muy barato, mucho más barato que vivir en el centro de la ciudad y trabajar solo para pagar tu alquiler. Pero no solo habla de economía, también va como de filosofía práctica. Luego hay muchos capítulos, desde un capítulo dedicado a la lectura, a la soledad, a los sonidos de la naturaleza, a la primavera, a la granja de un vecino, a la laguna. Henry David Thoreau midió la laguna, la observaba como se observa un amante. No diría que estaba obsesionado, porque creo que tampoco es la palabra obsesionado, pero cuantos más días pasaba en la soledad de la laguna, una laguna que él mismo dice que no tiene nada especial, que no es especialmente bella, pero cuantos más días pasaba allí, más sabía apreciar su belleza, al principio discreta, más atención ponía a los animales
señales que se encontraba, su comportamiento, el funcionamiento de la naturaleza. Antes de proceder a la segunda parte de esta reseña, en la que analizaré las 10 ideas que más me han impactado de este libro, me gustaría felicitar a Errata Naturae por esta edición con unas notas a pie de página extraordinarias, con unas ilustraciones también impresionantes, una edición muy trabajada. Enhorabuena, porque leer un libro como Walden con este acompañamiento es absolutamente genial. El primer punto que me gustaría destacar de este libro es el retiro a los bosques. Henry David Thoreau se explaya explicando por qué decidió retirarse a los bosques, por qué abandonó su vida convencional y decidió ir a pasar una temporada indefinida que acabaron siendo 2 años y 2 meses en los bosques, pero sin ni siquiera estar tan aislado como un ermitaño. No pretendía estar aislado, no pretendía vivir completamente en la naturaleza sin ningún contacto con el ser humano. Henry David Thoreau tampoco es una persona idealista en este sentido. Él iba regularmente a Concord a ver a su familia y a ver a sus amigos, también sus amigos lo venían a visitar. No pretendía aislarse, pretendía simplemente vivir en la naturaleza, apartado. En este punto, el fragmento que me gustaría destacar es uno de los fragmentos más famosos de Walden. Dice: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentándome solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, no fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. Esta es la razón fundamental por la que Henry David Thoreau decide retirarse a los bosques. Hablando en plata, porque le daba la gana. Porque le daba la gana, sentía la necesidad de pausar un momento su vida, que ya no sentía suya, e irse a vivir como él quería. El bosque lo llamaba. Él mismo dice que se va a los bosques porque allí es donde lo comprenden mejor, porque él siente que es allí donde encaja y no en el ritmo frenético de la ciudad. Muchas veces nos pasamos la vida viviendo una vida que no queremos, sin explorar otras alternativas. En este fragmento y en general el libro, lo que Henry David Thoreau insiste sin parar es que solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Solo tenemos una oportunidad en este mundo. Por lo tanto, vivir la vida como queráis. En su caso, quería ir a vivir con la máxima simplicidad posible. Y esto me lleva al segundo punto: la simplicidad. Henry David Thoreau dice: nuestra vida se pierde en los detalles. Simplicidad, simplicidad, simplicidad. La palabra simplicidad la repite todo el rato. Henry David Thoreau resume las necesidades vitales de una persona en 4 cosas: alimento, techo, ropa y combustible. Estas son las necesidades vitales. Si tú tienes estas 4 cosas, ya puedes vivir como quieras. Y él, mediante su experimento, demuestra que con esta forma de vivir, construyéndote tú mismo un techo, cultivando alimento y consiguiendo tu propia madera, de este trabajo hecho por tus propias manos, ya puedes vivir tranquilamente. No necesitas más. Y esto de simplicidad no solo atañe a la gente pobre, también a la gente rica. Henry Thoreau considera en muchas ocasiones una maldición tener una gran herencia, heredar, porque dice: quizá el que hereda no quiere esta vida y para él es una responsabilidad heredada gestionar, yo que sé, en su caso creo que habla de unas granjas. Si heredas unas granjas, ya tienes predefinida una forma de vida que es la misma de tus padres y sientes incluso la responsabilidad de seguir el trabajo que ellos hicieron. Esta obligación de gestionar lo que heredas considera que puede dificultar que la gente viva la vida tal y como cada uno quiere vivirla. Habla de los bienes como una carga. Al final estamos tan cargados de bienes, sean comprados, sean regalados o sean heredados, que acabamos trabajando nosotros por estos objetos. La tercera idea que me gustaría resaltar de este libro es el sinsentido de la sociedad. Y esto es completamente aplicable a la actualidad, como en realidad todo lo que dice Henry David Thoreau, pero bueno, lo quiero destacar aquí. Completamente aplicable a la realidad. Henry David Thoreau dice: cuando andamos sin prisa y con sensatez, percibimos que solo las cosas grandes y dignas tienen una existencia permanente y absoluta, que los pequeños temores y los placeres despreciables no son sino sombra de la realidad. Estoy seguro de que muchos habéis sentido cuando, por ejemplo, se os ha muerto un ser querido, que habéis estado perdiendo mucho tiempo preocupados en tonterías. Y para detectarlo, él considera completamente necesario vivir sin tantas prisas, aprendiendo a observar las cosas con calma. Y esto nos dará siempre una perspectiva de nuestra vida. En su caso, esto se lo ha dado el vivir en los bosques, apartarse a sociedad. Esto le dio perspectiva sobre su propia vida y sobre lo muy preocupado que estaba, yo que sé, en lápices, perdiendo su tiempo de esta vida que solo tendrá una, en lápices, en el negocio, en los impuestos. Y allí, en medio de la naturaleza, se da cuenta de que todas estas preocupaciones son en realidad sombras de la realidad, que la realidad es esto.
Henry David Thoreau dice todo el rato: nos hemos fijado en la tierra y hemos olvidado el cielo, no miramos el cielo. Y él, viviendo en Walden, se pasa horas observando el cielo, la belleza de las nubes, el bosque, el paso de las estaciones. Pero cuando digo el sinsentido de la sociedad, también lo digo en el sentido de que la sociedad se ha construido de forma errónea. Para empezar, solemos distinguir la civilización de la naturaleza como si la civilización fuera parte. Muchas veces nos tenemos que recordar a nosotros mismos que formamos parte de la naturaleza, porque hemos dividido dentro de nuestra cabeza la realidad en dos: la naturaleza y el ser humano, como si lo que construyera el ser humano no fuera naturaleza. Dice, nos creemos libres de la naturaleza, pero nos hemos encerrado, necesitamos de lo natural, de lo salvaje, su vigor, su misterio, su continua enseñanza. No deis la espalda a la naturaleza, nos está diciendo Henry David Thoreau. No nos aislemos, porque es que formamos parte de ella y tiene mucho que enseñarnos. Su crítica a la sociedad es constante, incluso critica el altruismo, el dar dinero a los pobres. Dice, hay 1000 podando a ramas del mal por cada uno que se esfuerza en devastar la raíz. Él dice que la raíz es esta sociedad malentendida. Dando dinero a los pobres no solucionas nada, tienes que cambiar la sociedad. El cuarto punto que me gustaría destacar es un modo de vivir entre otros. Para mí esto es fundamental, y especialmente para mí. Yo cuando leo no ficción me suele irritar el que me enseñen cómo tengo que vivir. A mí, si Henry David Thoreau hubiese venido y me hubiese dicho, mira, es que tú tienes que vivir en la naturaleza, porque no sabes lo que te estás perdiendo, estás viviendo mal tu vida. Tú lo que tienes que hacer es hacer como yo. Aprende de mí, lo que tienes que hacer es retirarte en los bosques, construirte con tus propias manos una cabaña y vivir de esta manera, porque en serio que serás más feliz. No, Henry David Thoreau no dice esto. Henry David Thoreau explica su experimento, pero en todo momento dice que esa es su manera de vivir. Lo que defiende es que cada uno viva la vida como quiere vivirla. Lo dice así: no quisiera en forma alguna que nadie adoptara mi modo de vivir, pues más allá de que antes de que aquel lo haya aprendido bien, yo puedo haber encontrado ya otro distinto. Prefiero que en el mundo existen tantas personas diferentes como sea posible, y que cada uno se ocupe de encontrar y proseguir su propio camino y no el de su padre, su madre o su vecino. Esta es la idea para mí fundamental del libro, no tanto lo que le aportó esta forma de vivir a Henry David Thoreau, sino la defensa de Henry David Thoreau, decir que cada uno haga lo que quiera. Si a ti no te apetece una vida en los bosques y lo que te gusta es vivir de X manera, hazlo. A mí esto me ayudó muchísimo a acercarme a él, porque no me estaba dando lecciones de cómo vivir mi vida, sino que me estaba hablando de su experiencia al ser lo suficientemente valiente como para intentar vivir la vida como él quería vivirla. El quinto punto que me gustaría destacar es ver y vivir la naturaleza. Hace una tarde deliciosa en la que el cuerpo es un único sentido y se llena de placer por cada uno de sus poros. Voy y vengo de la naturaleza con una extraña libertad, como parte de ella misma. Thoreau dedica gran parte de este libro a intentar transmitirnos la fascinación que le produce la naturaleza a medida que vive en ella. Cada vez siente que forma más parte de su alrededor. Cada vez se siente más en los bosques, en la naturaleza, en sus silencios, en sus sonidos, en su ritmo, como si estuviera en su casa. O sea, al principio llega y se siente como un turista. Se siente raro, como seguramente yo me estoy sintiendo al grabar aquí sobre una piedra al lado de un lago. Estoy más acostumbrado a estar en mi casa, en el centro de la capital. Me siento raro. Ahora mismo estoy pensando en lo sucio que debo tener el pantalón, ¿sabes? Pero a medida que pasan los días, él va y viene, observa la naturaleza con más calma, formando parte de ella al dormir, comer, despertarse cada día con el cantar de los pájaros, con los reflejos de la laguna, con los colores del bosque. Y esto me lleva al sexto punto, la perfección de la naturaleza. Este es un punto esencial de este libro. Como Henry David Thoreau toma la naturaleza como medida de todas las cosas. Ve la naturaleza como un engranaje perfecto en el que todo está donde tiene que estar. Él opina que los fenómenos ligados a las estaciones tienen lugar todos los días a pequeña escala en cualquier laguna. Él ve las estaciones en las horas del día. Dice, el día es un resumen del año, la noche es el invierno, la mañana es la primavera, la tarde es el otoño y el mediodía es el verano. Cuanto más contempla la naturaleza, más ve lo absolutamente perfecta e inmejorable que es. No tiene actualizaciones, no tiene mejoras. Es el resultado de millones y millones de años. Todo está donde tiene que estar. Y esto me lleva al séptimo punto, la concepción errónea de la naturaleza que tiene el ser humano. Por avaricia y egoísmo, y gracias a esa costumbre servil de la que nadie se libra y que permite considerar la tierra como una propiedad o como el medio para adquirir una propiedad,
el paisaje se deforma, la agricultura degenera con nosotros y el granjero lleva una vida mezquina, solo conoce la naturaleza como un ladrón. Y es así como la sociedad concibe la naturaleza como un ladrón. Y esto es producto de esta invención humana que es la propiedad. Una invención, por otro lado, inexistente. Alguien que tenga un huerto, si no tiene un espantapájaros, vendrán los pájaros y comerán de lo que cultive. Y él esto lo concibe como un robo. Y no es así, porque los pájaros entienden mucho mejor que nosotros cómo funciona la naturaleza, sin los esquemas que tenemos nosotros en la cabeza de la propiedad. ¿Cómo podemos entender la naturaleza? ¿Cómo podemos deconstruirnos y verla tal como es? Solo cuando estamos totalmente perdidos tomamos conciencia de la inmensidad y la extrañeza de la naturaleza. Solo entonces, cuando estás perdido o cuando te apartas de la civilización como hizo Henry David Thoreau, consigues entender el alcance, la verdadera naturaleza de la naturaleza, valga la redundancia. Pero no os penséis que Henry David Thoreau solo ataca a la gente que da la espalda a la naturaleza. También critica a los idealistas de la naturaleza. Los que ven en la naturaleza el remedio para todo, lo ven como una cosa naif. Henry David Thoreau dice: la naturaleza debe ser expeditiva, no hay lugar para ruegos estereotipados. La Tierra no es tan solo un fragmento de historia muerta, estrato sobre estrato, como las hojas de un libro dispuestas para el estudio de todos los geólogos y anticuarios, sino que es poesía viva, como las hojas de un árbol que anteceden a las flores y a los frutos. No es una tierra fósil, sino una tierra con vida, respecto de la cual toda vida animal y vegetal es meramente parasitaria. La naturaleza no es un cuadro, no es una cosa para contemplar y decir mira qué bella es, sino que es una cosa que se construye constantemente, que está viva, que cambia. El octavo punto que me gustaría destacar es la verdadera sabiduría. Y se resume a la perfección con esta frase: siempre he lamentado no ser tan sabio como lo fui el día en que nací. ¿Por qué dice eso Henry Thoreau? Porque considera que a medida que vivimos en sociedad vamos construyendo esquemas como la propiedad, como esta visión de la naturaleza como una ladrona. Nos vamos aislando cada vez más de la naturaleza y por lo tanto nunca ha sido tan sabio como cuando nació y no tenía ninguno de estos esquemas y podía ver la naturaleza como la ve un pájaro o un animal, como una cosa de todos y de nadie, como una cosa tan sagrada como viva, de la que él y los animales y todo bebe, gira alrededor de ella. Dice: la naturaleza de Walden es inalterable, son las mismas aguas que contempló mi juventud, yo soy el único que ha cambiado, porque él iba a Walden cuando era pequeño, al igual que yo venía a Angulastés cuando era pequeño, y el lago no ha cambiado, pero yo sí. Y esto lo relaciona con la inmortalidad de la naturaleza, de lo finitos, lo temporales que somos los seres humanos y todos los animales en ella. Somos seres errantes que pasan por la naturaleza, viven un tiempo de ella y se van. Somos turistas, extranjeros en cualquier tierra. Los países y la propiedad es solo un producto creado por el ser humano, inexistente, para sentirnos por encima de la naturaleza, para sentir que la hemos sometido a nosotros, que es nuestra. Y es mentira, somos extranjeros en cualquier país, estamos aquí de paso. Dice: en relación al futuro y a lo posible, deberíamos vivir sin inquietud y sin imágenes preconcebidas, conservando nuestros contornos vagos y brumosos por ese lado, al igual que nuestra sombra revela una transpiración imperceptible hacia el sol. Estas comparaciones de pensamientos, de ideas, con cosas que ve, como en este caso su sombra, es continuo en Walden. Una vez más nos está hablando de vivir sin esquemas preconcebidos. Ahora muchos de los que me estáis escuchando estaréis pensando: sí, bueno, vivir como se me antoje, pero es que claro, no es tan fácil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Busca razones verdaderas, no esquemas preconcebidos de este es el camino y tengo que seguirlo. Porque repito, y no me cansaré de repetirlo, no me cansaré, solo se vive una vez. Escúchame bien, solo se vive una vez. La novena idea que me gustaría destacar de Walden, en realidad son dos, pero yo aquí las he relacionado, y es el tiempo como activo personal y el conocimiento como activo nacional. La primera es una de las ideas que más me impactó. Por ejemplo, aquí lo explica perfectamente: el costo de una cosa es la cantidad de vida que hay que dar a cambio de ella, de manera inmediata o durante un periodo de tiempo. Henry David Thoreau no calcula lo que te ha costado la casa en la que vives por el dinero que te ha costado, sino a cuánto trabajo y sobre todo cuánto tiempo trabajando has empleado para ganar ese dinero. Este es el coste real de las cosas. Incluso llega a defender, supongo que las velocidades no eran las mismas que ahora, pero llega a defender que en muchas ocasiones es mucho mejor ir andando por muy lejos que esté que ir en tren, porque en tren será más rápido mientras estés en el tren, pero el tiempo que has dedicado a trabajar para pagar el billete de ese tren es mucho más que ir andando, y todos entramos en este sinsentido. Y luego el
el conocimiento como activo nacional. Henry David Thoreau critica que se recuerde a las grandes naciones, a los grandes imperios, por las obras arquitectónicas, por los palacios que han construido, por las grandes pirámides. No, dice, realmente el gran activo de una nación es el conocimiento que ha producido, mucho más que cualquier pirámide, por alta que sea. Las ideas es la contribución verdadera de una sociedad al mundo. Lo dice así: los libros son la riqueza atesorada del mundo y la adecuada herencia de generaciones y naciones. Más de un hombre ha iniciado una nueva época de su vida a partir de la lectura de un libro. Así habla de los libros, así habla del conocimiento. Él mide lo grandes, lo prósperas que han sido las naciones y los países de acuerdo con el conocimiento que ha producido. Y la décima y última idea que me gustaría destacar, y para mí la más importante del libro, es vivir la vida. No se ha parado de decir, vivir la vida como tú la quieras vivir, porque solo se vive una vez. Y aquí es que tengo un montón de fragmentos. Dice: lo que llamamos resignación no es más que una confirmación de la esperanza. Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. Nunca es demasiado tarde para vivir la vida como tú la quieras vivir. Desde su cabaña cerca de la laguna de Walden, Henry David Thoreau veía a los trabajadores ir y venir a trabajar y piensan cómo debería ser la vida. Por la noche los hombres vuelven a casa dócilmente desde el campo o la calle de al lado, donde los persiguen los ecos domésticos y su vida languidece porque allí respiran tan solo su propio aliento. Mañana y tarde, sus sombras llegan más allá de donde quedaron sus pasos cotidianos. Cada día deberíamos regresar al hogar de lejos, de aventuras, peligros y descubrimientos, con experiencias nuevas y el carácter renovado. Esta es la diferencia entre vivir vivo y vivir muerto. Vivir muerto es seguir una rutina que no te gusta, pero sigues dócilmente, cansado, sin disfrutar de tu día a día. Y vivir vivo es volver cada día habiendo aprendido algo nuevo, habiendo pasado aventuras, peligros. Así es como se debe volver cada día a casa. En este sentido, Henry David Thoreau dice: procurad ser Mungo Park, Lewis, Clark y Frobisher, todos exploradores. En relación a vuestros propios ríos y océanos, explorad vuestras latitudes más altas. Sed un Colón para continentes y mundos nuevos y enteros dentro de vosotros mismos, abriendo nuevos canales, no para el comercio, sino para el pensamiento. Todo hombre es el señor de un reino a cuyo lado el imperio terrestre del zar es un dominio insignificante, una loma dejada atrás por el hielo. Sin embargo, hay quien se llama patriota sin tener el mínimo respeto hacia sí mismo y sacrifica así lo más grande en virtud de lo más pequeño. Sed amos de vosotros mismos antes que ser patriotas. Sed patriotas de vosotros mismos, del país que contenéis dentro de vosotros. Elegid por vosotros mismos la vida que queréis vivir. Vividla. Este libro habla de muchísimas cosas. No he hablado de cómo contempla Henry David Thoreau la laguna, cómo se habitúa a ella, cómo observa a los animales, incluso describe la guerra entre unas hormigas como si fuera una batalla sangrienta y desgarradora. Henry David Thoreau sabe observar el ritmo, la cadencia de los días de la naturaleza. Es imposible resumir Walden en 10 ideas. Estas son las 10 ideas que a mí me han impactado más. También habla de la dieta vegetariana, de las leyes naturales que están por encima de las leyes que apruebe el parlamento de cada país. Son las leyes de tu conciencia. Habla de 1000 cosas, de verdad, me ha costado mucho elegir 10 puntos, pero estos son los 10 puntos que más me han impactado. Para mí Walden ha sido una lectura inolvidable. Y esto explica un poco por qué he intentado hacerlo diferente. No me sentía cómodo hablando de Walden en mi habitación de siempre. Quería que me acompañarais en el lago de Angulastés. Creo que es mucho más adecuado. A mí me ha cambiado como persona la lectura de Walden y espero que este vídeo haya contribuido a formar una idea, una sola, que os lleve a leer este libro y cambie vuestra perspectiva, aunque sea sobre una cosa. Quizá en 100 cosas no estáis de acuerdo con Henry David Thoreau, pero si solo estáis de acuerdo o al menos os hace reflexionar sobre una sola cosa, es una lectura que vale muchísimo la pena. Henry David Thoreau dice: un único y sencillo chaparrón basta para que la hierba adquiera una gran variedad de verdes. De igual forma, nuestras esperanzas pueden brillar gracias al influjo de un único pensamiento mejor. Si este vídeo y posteriormente la lectura de Walden os regala ese único pensamiento mejor, todos los esfuerzos que me ha costado hacer este vídeo habrán valido la pena. Sigue diciendo: la alegría podría consistir en vivir siempre en el presente y obtener ventaja de cada accidente que nos acaeciera, como hace la hierba que disfruta la influencia del más suave rocío que cae sobre ella, y así no perderíamos nuestro tiempo expiando nuestras negligencias pasadas, eso que llamamos cumplimiento de nuestro deber. Y con esta cita me gustaría acabar esta reseña. Muchas gracias por verme. Si
habéis llegado aquí, sino también por haberlo empezado. Muchas gracias Errata Naturae por curraros tanto esta edición. Muchas gracias Jesús por organizar la lectura ilustrada. Y muchas gracias Henry de Vituro por cambiarme la vida. Esto es todo. Dale al like si te ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y cuál de los 10 aforismos os ha impactado más o os habéis sentido más identificados con la reflexión que tienen detrás. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.